¿Qué tal están? Sin cultura de cancelación o censura, vivimos en una época, en la era digital, en la que en las redes sociales, en algunas más que en otras, aparecen continuamente comentarios despectivos, insultantes. En definitiva, se está perdiendo el respeto a todo y también a las personas. Y esto es algo muy negativo. El derecho al honor y a la buena imagen de las personas parece que ha desaparecido en la realidad de las redes sociales. Y esto no supone que no tenga que existir libertad de expresión, pero sin insultar. La libertad de expresión ha sido, desde los albores de la modernidad, una de las conquistas más arduas y valiosas de la humanidad. Su existencia supone la afirmación de que cada persona es portadora de un derecho inalienable a expresar lo que piensa, cree o siente, sin temor a represalias arbitrarias por parte del poder político, económico, social o religioso. En este sentido, la historia de la libertad de expresión es también la historia del conflicto entre la autonomía del individuo y las fuerzas que intentan silenciarlo. El siglo XXI, lejos de ser un tiempo en el que ese derecho esté asegurado, se ha convertido en un escenario donde emergen nuevas amenazas, no solo las provenientes del Estado o de regímenes autoritarios o dictatoriales, sino también las surgidas de dinámicas sociales, tecnológicas y culturales como la llamada cultura de la cancelación. Es la cultura de la represión, se podría decir también. Hablar de libertad de expresión en el mundo actual requiere también distinguir entre dos dimensiones. Por un lado está la dimensión jurídica, que remite a los marcos constitucionales y normativos que protegen este derecho frente a la censura oficial. Por otro lado, existe una dimensión cultural y social que tiene que ver con la atmósfera en la que los individuos ejercen su derecho a hablar. Puede existir un marco legal que garantice la libertad y, sin embargo, de facto, puede producirse una censura indirecta si el entorno social se vuelve asfixiante o intolerante hacia ciertas opiniones. La cultura de la cancelación es un fenómeno que se inscribe en esta segunda dimensión. No suele prohibir de forma explícita, pero puede inhibir, silenciar o marginar mediante linchamientos mediáticos, exclusiones colectivas o campañas de desprestigio que buscan eliminar la legitimidad del otro, de la otra persona. Es importante, además, comprender que la libertad de expresión nunca ha sido absoluta. Ya desde la filosofía clásica se ha planteado el problema de sus límites. John Stuart Mill, por ejemplo, en el siglo XIX, en su célebre ensayo sobre la libertad de 1859, defendió que el único límite legítimo al ejercicio de la libertad individual era el daño a terceros. Según su principio del daño, uno puede pensar y decir lo que quiera siempre que no infrinja derechos básicos de los demás. En la actualidad, este principio sigue siendo central. La libertad de expresión no ampara la difamación, la incitación directa a la violencia, la calumnia o el discurso que atenta contra la dignidad humana en términos de discriminación sistemática. Sin embargo, la cultura de la cancelación no se mueve en este terreno de límites racionalmente definidos. En lugar de establecer criterios claros de daño, opera bajo la lógica emocional del escándalo, la ofensa subjetiva y la presión grupal. Y de esta manera, la pregunta filosófica fundamental es entonces, ¿qué es peor para la democracia? ¿Tolerar expresiones incómodas, molestas o incluso chocantes, o instaurar un régimen informal de miedo donde cada palabra pueda ser interpretada como motivo de exclusión? La historia enseña que la segunda opción resulta devastadora para la vitalidad cultural y política de las sociedades. Una democracia robusta necesita voces diversas, incluso irritantes, porque el disenso es condición de la verdad y del progreso social. Callar al otro puede dar una ilusión de armonía, pero es solo apariencia. Debajo lo que se instala es el resentimiento, la autocensura y el empobrecimiento del debate o del discurso. Y todo esto supone que en el siglo XXI se ha introducido también un factor crucial en este debate. Las redes sociales, plataformas como por ejemplo Twitter, ahora X, Facebook, TikTok o Instagram,
han democratizado el acceso a la expresión pública libre, pero también han convertido cada opinión en potencial espectáculo, susceptible además de ser viralizada, esa opinión manipulada o convertida en arma de escarnio. Lo que antes era una conversación privada, ahora puede convertirse en noticia global en segundos. Este cambio radical ha multiplicado la capacidad de presión de grupos organizados que con hashtag y campañas digitales pueden arruinar reputaciones, forzar despidos o marginar voces en cuestión de horas. La cultura de la cancelación es en gran medida un producto de esta infraestructura tecnológica que convierte la indignación en espectáculo colectivo. Y también hay que decir que es un problema filosófico central, la simetría del poder. La cancelación no proviene siempre de los poderosos hacia los débiles, sino que muchas veces funciona al revés. Multitudes anónimas pueden destruir la vida pública de un individuo concreto. Esto plantea una paradoja inquietante. ¿Puede una mayoría digital convertirse en una forma de tiranía sobre el pensamiento individual? Alexis de Tocqueville ya lo advirtió en el siglo XIX. El peligro de las democracias no era solo la opresión del Estado, sino la tiranía de la mayoría, que puede sofocar la originalidad y el pensamiento crítico mediante la presión social. Hoy esa advertencia resuena con fuerza en la dinámica de linchamientos digitales, por ejemplo, y la cancelación además suele basarse en un tipo de moralismo superficial, muy superficial. No busca el diálogo, la corrección ni la pedagogía, sino la aniquilación simbólica del otro. En lugar de discutir ideas, se procede a desacreditar a las personas. Este desplazamiento del plano argumentativo al plano identitario destruye la posibilidad de debate. Si alguien es reducido a un culpable por un error, una frase desafortunada o incluso un comentario antiguo fuera de contexto, la cancelación lo borra de la conversación pública. El castigo es desproporcionado porque no se limita a cuestionar lo dicho, sino que pretende borrar al hablante. Filosóficamente esto equivale a negar la condición dialógica de la razón. Se sustituye la confrontación de argumentos por la expulsión del disidente. Y todo esto también hace que el problema se agrave porque este fenómeno genera un efecto de autocensura. Muchas personas dejan de expresar lo que piensan no porque teman a la ley, sino porque temen a la reacción social. En la medida en que la cultura de la cancelación se expande, crece también el miedo a hablar. El resultado es una sociedad menos sincera, más hipócrita y más empobrecida intelectualmente. Como enseñaba Hannah Arendt, el espacio público depende de la pluralidad de voces. Cuando ésta se ve amenazada, la política se convierte en teatro, en simulación, sin auténtico debate. Y todo esto es algo muy negativo. Ahora bien, es fundamental no confundir la cultura de la cancelación con la crítica legítima. Criticar ideas, cuestionar afirmaciones, señalar errores o denunciar injusticias es parte esencial de la vida democrática. Lo que diferencia la crítica de la cancelación es el propósito. La crítica busca confrontar argumentos y mejorar el debate, mientras que la cancelación busca silenciar y excluir. Una sociedad sana necesita crítica, pero debe rechazar la lógica destructiva de la cancelación. La pedagogía, la confrontación racional y el respeto a la dignidad de cada interlocutor son los verdaderos caminos hacia la convivencia, hacia una convivencia justa y coherente. Desde un punto de vista ético, la cultura de la cancelación suele alimentarse de una visión maniquea, el mundo dividido entre puros e impuros, entre buenos y malos. Este esquema simplista impide comprender la complejidad de la condición humana. Todos somos falibles, todos podemos equivocarnos, todos podemos cambiar de opinión o pedir disculpas. Una cultura que niega esta posibilidad de redención y aprendizaje se convierte
de esta forma en una cultura de la venganza. En cambio, la libertad de expresión exige una disposición a escuchar, a perdonar y a permitir el cambio. El verdadero progreso social no se construye sobre el silenciamiento, sino sobre el diálogo crítico. Y, además, existe la necesidad de que desaparezca la cultura de la cancelación en el siglo XXI. Y esto se explica también desde el punto de vista del conocimiento. Karl Popper sostenía, por ejemplo, que la ciencia progresa mediante la confrontación de hipótesis, la crítica y la posibilidad de refutación o negación. Algo semejante ocurre en la esfera pública. Solo una sociedad que se atreve a escuchar opiniones divergentes puede avanzar en la comprensión de sus problemas. Silenciar al discrepante equivale a mutilar la inteligencia colectiva. Por eso, una sociedad canceladora se empobrece intelectualmente. Al excluir voces, reduce su capacidad de aprendizaje. Y, además, hay que decir también que la defensa de la libertad de expresión no significa que todas las opiniones sean igualmente válidas en el plano de la verdad, pero sí que todas tienen derecho a ser expresadas y escuchadas. El criterio de validación debe ser siempre racional y argumentativo, no coercitivo o emocional. Incluso las opiniones erróneas cumplen una función, como, recordaba Mill, ayudan a reforzar la verdad al obligarla a justificarse. Cancelar opiniones significa privarse de ese ejercicio crítico que mantiene viva la racionalidad. Y, además, también hay que señalar otro aspecto relevante. Es el impacto en la cultura y las artes. La cancelación ha llegado a escritores, cineastas, músicos y comediantes cuyos trabajos han sido marginados por episodios de polémica, pero el arte vive de la provocación, de la incomodidad, de la capacidad de explorar lo prohibido o lo tabú. Una cultura artística sometida al miedo, a la cancelación, corre el riesgo de volverse plana, complaciente, incapaz de desafiar. Y una sociedad sin arte crítico es una sociedad debilitada en su capacidad de imaginar alternativas. La libertad artística es, en este sentido, un termómetro de la vitalidad democrática, de la vitalidad de la sociedad, que, si permite el arte libre, es una sociedad realmente en la que no hay cultura de cancelación. Además, la cancelación también erosiona el terreno académico. Las universidades, que deberían ser espacios de libre investigación y debate, se ven a veces convertidas en espacios de censura preventiva. Profesores o estudiantes temen expresar ciertas opiniones por miedo a la reacción colectiva. El resultado es paradójico. La institución que debería fomentar el pensamiento crítico termina reforzando la homogeneidad y el conformismo. El espíritu universitario, que nació en la Edad Media como comunidad de búsqueda de la verdad, se ve amenazado por la dictadura de lo políticamente correcto, algo que lamentablemente es muy habitual. El siglo XXI requiere un nuevo humanismo que reafirme la libertad de expresión como pilar de la convivencia. Frente a la cultura de la cancelación, es necesario cultivar la cultura del diálogo. Esto implica educar a las nuevas generaciones en la tolerancia a la diferencia, en la escucha activa, en la capacidad de distinguir entre crítica y linchamiento. Supone también desarrollar mecanismos institucionales y mediáticos que protejan a las personas de ataques desproporcionados sin por ello limitar la crítica legítima. Y todo esto es absolutamente imprescindible. La filosofía puede y debe desempeñar un papel esencial en este proceso, desde Sócrates, que defendió, por ejemplo, el derecho a preguntar incómodamente, aunque le costara la vida, hasta también los ilustrados, que lucharon contra la censura eclesiástica. La tradición filosófica ha sido una lucha constante por la palabra libre. Hoy esa lucha se reconfigura en el terreno digital, pero su sentido sigue siendo el mismo: garantizar que los seres humanos puedan pensar y hablar sin miedo. Y esto es algo clave. En conclusión, la libertad de expresión es una conquista siempre frágil, que debe defenderse una y otra vez frente a nuevas amenazas. La cultura de la cancelación, aunque a veces nacida de intenciones
legítimas de denunciar injusticias, se ha convertido en una dinámica que empobrece el debate, genera miedo y destruye la posibilidad de aprendizaje mutuo. Por eso, la tarea del siglo XXI no es perfeccionar la cancelación, sino superarla mediante una cultura más madura del diálogo, donde la crítica conviva con el respeto y donde el error no sea motivo de exclusión, sino de crecimiento. Solo así, la sociedad contemporánea podrá aspirar a ser verdaderamente libre, plural y democrática. En realidad, todo esto es lo que tendría que suceder y hay que decir que estamos muy lejos todavía de haber eliminado esa cultura de la cancelación, sobre todo si pensamos en las redes sociales, como dije al principio de este vídeo. Y se puede hacer también un análisis histórico de la censura desde la antigüedad hasta hoy, estudios de casos concretos de cancelación en política, cultura y redes sociales, y esto será muy instructivo. También se pueden realizar comparaciones entre distintos marcos jurídicos de libertad de expresión y propuestas pedagógicas y filosóficas para construir una cultura del diálogo, que es lo que tendría que ser. En este aspecto hay muchas cosas que decir todavía y pues realmente las voy a expresar, porque es un tema que considero esencial en la cultura actual, ya que con los medios que actualmente tenemos, redes sociales, medios digitales, pues este tema adquiere más valor todavía, si cabe. Y se puede hacer también un análisis histórico desde los principios de la historia de la filosofía occidental hasta la actualidad. En cuanto a la historia de la libertad de expresión, hay que decir que es también la historia de la censura. Desde la antigüedad, el poder político y religioso entendió que controlar las palabras significaba controlar las conciencias. Sócrates, por ejemplo, condenado a beber la cicuta en el 399 a.C., es uno de los ejemplos más emblemáticos. Acusado de corromper a la juventud y de impiedad, algo totalmente falso, porque no había impiedad de él hacia los dioses de la ciudad, ni corrompía a la juventud. Su verdadero delito, entre comillas, consistió en cuestionar las verdades establecidas y en incomodar al poder con sus preguntas. Ese proceso marcó un hito fundacional: la persecución de quien se atreve a pensar libremente. En Roma, Cicerón ya defendía la libertad de palabra en el foro como un pilar de la vida republicana, pero las etapas de gobierno imperial mostraron cómo el poder tendía a sofocar la crítica. Y en la Edad Media podemos ver que el peso de la Iglesia convirtió la censura en una institución organizada. El índice de libros prohibidos y la Inquisición son el testimonio de un esfuerzo sistemático por controlar la producción cultural. No se trataba solo de evitar herejías, sino de asegurar la hegemonía ideológica. Galileo Galilei, obligado a retractarse de su defensa del heliocentrismo en 1633, encarna la tensión entre la búsqueda de la verdad científica y el poder dogmático de la Iglesia en ese momento. La censura medieval y moderna nos recuerda que la libertad de expresión no es un don natural, sino una conquista histórica contra fuerzas que buscan uniformidad, también buscan que no se diga nada contrario al poder o contrario a las costumbres de la época, etc. El Renacimiento y la Ilustración introdujeron un cambio decisivo. Autores como Spinoza, Voltaire, Diderot o Kant defendieron la libre circulación de ideas como condición de la emancipación humana. Voltaire, con su célebre defensa de la tolerancia, insistía en que aunque detestara las opiniones de su adversario, estaba dispuesto a morir por el derecho de éste a expresarlas. Esa actitud, más allá de la literalidad de la frase, representa también un espíritu filosófico fundamental: la libertad de expresión como base del pluralismo. Kant, en su texto ¿Qué es la Ilustración?, afirmó también que el uso público de la razón debía ser absolutamente libre, porque sólo así se lograba el progreso de la humanidad. Y además, en el siglo XIX, Stuart Mill introdujo un argumento que sigue siendo uno de los más poderosos contra toda forma de censura. Para Mill, acallar una opinión es robar a la humanidad entera, porque incluso si la opinión es errónea, sirve para contrastar la verdad y fortalecerla.
y si resulta ser verdadera, censurarla significa privar a la sociedad de un avance crucial. En ambos casos, la censura es un daño irreparable. Este razonamiento es una guía contra la cultura de la cancelación contemporánea. Incluso opiniones chocantes cumplen una función social de contraste y eliminarlas empobrece a todos. Como se puede observar, todo esto, esta lucha por la libertad, pues siguió en el siglo XX, que fue escenario de luchas fundamentales en torno a la libertad de expresión. Los regímenes totalitarios pues realmente mostraron hasta qué punto la supresión de la palabra libre es condición para el control absoluto. En estos contextos, los escritores disidentes fueron perseguidos, encarcelados o asesinados. George Orwell, en 1984, en esta novela, imaginó un mundo donde el lenguaje mismo era manipulado para impedir el pensamiento libre. La neolengua no era solo un instrumento de propaganda, sino una estrategia para eliminar la posibilidad de crítica. En el otro extremo, las democracias liberales avanzaron en la consagración constitucional de la libertad de expresión, reconociendo que sin ella no existe ciudadanía plena. Y también en este marco histórico, la cultura de la cancelación del siglo XXI aparece como un fenómeno nuevo, pero con raíces antiguas. No es censura estatal organizada, sino censura social difusa, ejercida por colectivos que se arrogan el poder de determinar qué puede o no puede decirse. En lugar de un inquisidor oficial, existe un tribunal difuso de la opinión pública digital. La diferencia es relevante. Ya no es un poder vertical el que controla, sino un enjambre horizontal que castiga. Sin embargo, el efecto puede ser igualmente paralizante. Y desde esta perspectiva hay que decir que un aspecto de la cancelación que hay que analizar es que muchas veces nace de buenas intenciones. Se pretende denunciar el racismo, el machismo, la homofobia o la intolerancia. Son causas nobles, vinculadas a luchas históricas por la justicia. El problema es que la forma de actuar sustituye la pedagogía por el castigo y la crítica por la eliminación. En vez de generar conciencia, genera miedo. En vez de abrir diálogo, lo clausura. Esto produce un efecto paradójico. En lugar de convencer a los contrarios, se los radicaliza. En lugar de construir comunidad, se fragmenta la sociedad en burbujas cerradas. Y todo esto pues es otro problema más. En cuanto a los casos concretos, ilustran bien este fenómeno. Escritores cuyos libros son retirados de catálogos porque ciertos pasajes resultan ofensivos a sensibilidades actuales. Profesores apartados de sus cargos por expresiones ambiguas o interpretadas como incorrectas. Artistas que pierden contratos o reputación por opiniones del pasado rescatadas fuera de contexto. Cada uno de estos episodios genera un mensaje de advertencia para todos. Cuidado con lo que dices. El efecto acumulativo es devastador porque convierte la vida pública en un campo minado donde cualquier palabra puede ser detonante de un castigo social. En el ámbito académico se ha visto cómo conferencias se cancelan por la presión de colectivos, de personas. Pueden ser colectivos estudiantiles o colectivo del tipo de personas que sea. No porque el conferenciante incite al odio, sino porque sus ideas resultan molestas u ofensivas. Así, el espacio universitario, que debería ser la máxima expresión de la confrontación intelectual, se reduce a un lugar de protección emocional. El concepto de protección emocional, pensado originalmente como protección frente a discriminaciones reales, se transforma en coartada para excluir el debate. Esto contradice el espíritu mismo de la universidad, que es el lugar del riesgo intelectual y no de la comodidad ideológica y emocional. Y en el terreno cultural, la cancelación ha dado lugar a una especie de puritanismo progresista. Obras literarias clásicas son reeditadas con notas de advertencia, películas son retiradas temporalmente de catálogos de streaming, canciones que son censuradas por letras escritas en otro contexto histórico. La intención puede ser contextualizar, pero
muchas veces se transforma en reescritura o eliminación. El peligro aquí es la amnesia cultural. Si se borra lo incómodo, se impide comprender la historia en su complejidad. Una sociedad que reescribe su pasado para ajustarlo a sensibilidades presentes corre el riesgo de caer en una memoria ficticia, selectiva, incapaz de aprender de los errores. El análisis jurídico también es relevante. En muchos países las constituciones garantizan la libertad de expresión frente al Estado, pero no frente a la presión social. Esto significa que legalmente uno puede decir lo que quiera, pero socialmente puede pagarlo con la marginación. Surge entonces un vacío. ¿Cómo proteger a los individuos frente a la tiranía de la multitud? No es fácil legislar sobre ello, porque se trata de dinámicas informales y colectivas. Sin embargo, los estados pueden fomentar políticas de educación cívica, promover la pluralidad en los medios y proteger el debido proceso frente a acusaciones públicas desproporcionadas. Y, además de esto, la filosofía de la comunicación aporta otra clave. Jürgen Habermas defendió la idea de la acción comunicativa como base de la democracia, un espacio donde los participantes buscan el entendimiento mediante la razón. La cultura, por tanto, de la cancelación dinamita esta idea porque convierte la comunicación en estrategia de poder, no de comprensión. No importa lo que se dice, sino a quién se castiga. Frente a esto, la ética del discurso propone que toda voz tiene derecho a ser escuchada y que el único criterio válido es la fuerza del mejor argumento, del mejor razonamiento. Es fundamental, por tanto, analizar el fenómeno desde la psicología social también. La cultura de la cancelación se sostiene en mecanismos de grupo como el conformismo, el miedo al rechazo y la necesidad de pertenencia. Muchas personas participan en linchamientos digitales no por convicción profunda, sino por miedo a quedar excluidas. Este mecanismo recuerda al experimento de Salomon Asch sobre conformidad. Los individuos prefieren equivocarse con la mayoría antes que arriesgarse a disentir solos. En el contexto digital, el miedo al ostracismo lleva a amplificar cancelaciones que, de otro modo, no tendrían tanta fuerza. Todo esto, como se puede observar, es lamentable. La pedagogía ofrece una salida. En lugar de fomentar la cultura de la cancelación, se debería fomentar la cultura de la resiliencia frente al discurso, aprender a escuchar opiniones incómodas, a debatir sin destruir al otro, a separar ideas de identidades personales. Esto implica formar ciudadanos capaces de gestionar la ofensa sin convertirla en motivo de venganza. Una sociedad madura es aquella que sabe vivir con el disenso, no la que busca eliminarlo. Y, además, en cuanto a propuestas concretas, es posible pensar en 3 líneas de acción. Primero, educación crítica. Desde las escuelas se debe enseñar a valorar la pluralidad de opiniones, a debatir con argumentos y a distinguir entre crítica y linchamiento. Segundo, ética digital. Las plataformas deberían incorporar mecanismos que limiten el poder de los linchamientos masivos, sin coartar la libertad de crítica, fomentando espacios de contextualización y diálogo sereno. 3. Cultura del perdón. Recuperar la noción de que las personas pueden equivocarse y rectificar. La cancelación elimina esta posibilidad, pero una sociedad democrática y libre debe abrir siempre espacio al aprendizaje y la redención. Y, además de esto, si proyectamos hacia el futuro, la gran pregunta es qué tipo de sociedad queremos para el siglo XXI. Una sociedad de miedo, donde cada palabra es vigilada por multitudes ansiosas de castigo, o una sociedad de confianza, donde la diversidad de voces convive incluso con la tensión. La primera opción conduce
a un empobrecimiento democrático y cultural. La segunda, aunque más difícil, asegura vitalidad y creatividad. La filosofía, en su vocación humanista, se inclina siempre por la segunda. Y, de este modo, podemos decir que la libertad de expresión no es solo un derecho individual, sino un bien colectivo de primer orden. Garantizarla no significa solo proteger a quien habla, sino a toda la sociedad que necesita escuchar, confrontar y aprender. La cultura de la cancelación, en cambio, es un atajo que parece defender causas justas, pero termina destruyendo el suelo mismo sobre el que esas causas pueden avanzar, la pluralidad y el diálogo. Por eso, la tarea ética y política del siglo XXI es clara: sustituir la cultura de la cancelación por una cultura del debate, de la crítica constructiva y de la libertad responsable. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.